Berlín lo tiene todo, joyas ocultas con una hermosa arquitectura, que incluye un sinfín de impresionantes ríos, bellos jardines y parques, emocionantes museos, hasta ejemplos de épicos lugares, famosos por su papel en la historia de este mundo. Berlín también posee un vibrante espíritu, como metrópolis moderna que ha evolucionado a lo largo de cientos de años de cambios, que se manifiesta de forma emocionante en su vanguardista arquitectura y cultura de negocios. Exploremos juntos y descubre 25 de los datos más interesantes y extraordinarios de Berlín. Número 1. ¿Dónde está ubicado Berlín? Berlín es la capital de Alemania y está ubicado en el noreste del mismo país, en el estado del mismo nombre. Berlín está sentada en la región de las planicies del norte de Europa, abundantes en bosques húmedos y pantanosos. De ahí que su elevación media sea de 34 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Berlín fue desarrollada a orillas del río Spree, que desemboca en el río Havel, un tributario del río Elba. Número 2. Las leyendas atribuyen la fundación de la ciudad a Albert I de Brandenburgo, o también llamado Alberto el Oso, entre el año 1157 a 1170 después de Cristo. Alberto el Oso era un noble y guerrero alemán proveniente de una familia de Sajonia, y quien ayudó a establecer las fronteras al norte del Sacro Imperio Germánico. Se cree que Alberto el Oso fundó esta ciudad en lo que era originalmente un pantano, de ahí que se le llamara Berlín, que proviene de la palabra Berle, que significa pantano. Otros historiadores atribuyen la etimología de Berlín a Berlin, en donde Ber significa oso. Así Berlín podría significar la ciudad del oso. No sabemos a ciencia cierta lo verídico de este relato. Lo que sí sabemos es que el oso continúa siendo el principal símbolo de la ciudad de Berlín y se encuentra en muchos lugares, entre ellos en su misma bandera. Número 3. El río Spree. Este es el río sobre el que se construyó Berlín. Con unos 400 kilómetros de longitud, atraviesa los estados alemanes de Sajonia, Brandenburgo y Berlín, antes de adentrarse en la República Checa. Pero es el tramo del río que atraviesa Berlín el más popular e impresionante. Dentro de Berlín existe la opción de realizar un crucero fluvial por el Spree para contemplar algunos de los edificios, museos y monumentos más emblemáticos de Berlín. Número 4. Berlín tiene más vías navegables que Ámsterdam, Estocolmo y Venecia juntas. La gente tiende a suponer que Venecia o Ámsterdam son las que más tienen en Europa, pero Berlín las supera a ambas con más de 180 kilómetros de vías navegables. Además, Berlín, con sus 2.100 puentes, 600 de los cuales cruzan el agua, supera fácilmente incluso a Venecia en este aspecto, aunque su puente más famoso y fotografiado es el Oberbaum-Brücke, construido en 1895, uno de los distritos berlineses de Kreuzberg y Friedrichshain, separados por el río Spree. Número 5. Berlín está formado por 12 diferentes sectores o distritos, y estos a su vez en 96 subdistritos. Cada uno de estos sectores cuenta con su propia herencia histórica, lo que le da un carácter cultural e histórico diferente a cada uno de ellos. Por mencionar un ejemplo, Charlottenburg, en el oeste, fundado por ricos industriales en el siglo XIX, es muy diferente a Marzahn en el este, con su típica arquitectura socialista del siglo XX. Pero si hablamos del área metro de Berlín, aún encontramos más riqueza cultural. El Gran Berlín incluye un área urbana con una superficie de más de 2.200 kilómetros cuadrados y más de una treintena de ciudades pequeñas pertenecientes al colindante estado de Brandenburgo, entre las cuales la más destacada es la ciudad de Potsdam, antigua ciudad imperial de los reyes de Prusia y actual patrimonio histórico y cultural de la humanidad, debido a su riqueza en complejos de palacios, parques y jardines. Número 6. Si nos preguntamos en dónde está ubicado el centro de Berlín, la respuesta podría variar de un lugar a otro. Debido a su historia, Berlín es una ciudad que cuenta con varios puntos que podrían ser considerados como sus centros. Tenemos lo que es su centro histórico, que se ubica en el distrito llamado Mitte, en donde para muchos la Puerta de Brandenburgo marca el mero centro histórico. Pero cuando Berlín fue dividida posterior al final de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad desarrolló otros lugares que fueron considerados como sus centros. En el sector oriental de Berlín, Alexanderplatz, y en el sector occidental de la misma, Breschinplatz. Pero si queremos hablar de quizás la avenida más famosa de esta ciudad, históricamente hablando, podemos mencionar de Unter den Linden, clásico punto de reunión y esparcimiento, y el lugar de emplazamiento de muchos de los edificios icónicos de la ciudad, como la Puerta de Brandenburgo o la Catedral de Berlín. Número 7.
Berlín tiene una población de 3.700.000 habitantes, en un área de 892 kilómetros cuadrados, siendo la ciudad más multicultural de Alemania. De los aproximadamente 3.7 millones de residentes, 892.700 poseen un pasaporte extranjero. Actualmente en la ciudad viven personas de 190 nacionalidades, de los cuales 80.000 son polacos y 125.000 son ciudadanos turcos. El área metropolitana de Berlín tiene una densidad de población de 1.782 habitantes por kilómetro cuadrado. Para tener una idea, Berlín es 9 veces el tamaño de París, pero solo tiene una quinta parte de la densidad de París, 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a los 21.000 habitantes por kilómetro cuadrado en París. Por eso Berlín se siente tan airada y espaciosa. Número 8. Berlín no solo es la ciudad más grande, sino también la más verde de Alemania, con más del 44% de su superficie formada por canales, bosques, ríos, lagos y zonas verdes. Berlín tiene una injusta reputación de ser industrial y gris, pero en realidad alrededor del 30% de sus 892 kilómetros cuadrados son espacios verdes y bosques. Las calles están bordeadas por unos 430.000 árboles, 2.500 parques y zonas verdes. Además se dice que el zoológico de Berlín, con 160 hectáreas, tiene la mayor reserva de animales del mundo, albergando 1.380 especies de animales diferentes y más de 29.000 animales. Hablemos de su parque más popular. Número 9. El parque de Tiergarten está en el centro de la vida berlinesa, ideal para pasear, descansar en el césped o disfrutar de la vista de la ciudad. Para los berlineses, el Tiergarten es el pulmón verde de la ciudad, como el Central Park de Nueva York o el Hyde Park de Londres. Los terrenos boscosos cubren una extensión de 210 hectáreas, casi 519 acres. El parque de Tiergarten no solo ofrece sinuosos senderos arbolados y espacios verdes abiertos, sino que también alberga muchos monumentos conmemorativos interesantes, así como lugares de interés cultural y político. Número 10. En el costado poniente del Tiergarten encontramos el considerado por muchos como el centro de Berlín, la Puerta de Brandenburgo, una estructura neoclásica completada en 1795 y que recrea la entrada a la Acrópolis de Atenas. Su columnata y toda su estructura es coronada por la escultura cuadriga, símbolo de paz y de victoria. Al pie de la Puerta de Brandenburgo se encuentra la Pariser Platz, o la Plaza de París, llamada así porque conmemora el Tratado de París tras la ocupación prusiana de París. Pariser Platz es un lugar de encuentro y reunión para los berlineses y el final de una de sus avenidas más famosas, Unter den Linden, llamada así por sus característicos árboles de lima. Número 11. A escasos metros de la Puerta de Brandenburgo, a un costado del Tiergarten, encontramos otro de los lugares más emblemáticos de Berlín, el Reichstag, sede del Parlamento alemán o Bundestag, un edificio histórico terminado de construir en 1894 al estilo neorrenacentista para ser la sede de la Dieta Imperial del Imperio Alemán. De hecho, es lo que significa en español, Dieta Imperial. Tras ser destruido casi totalmente al final de la Segunda Guerra Mundial, fue reconstruido en su totalidad. Su actual cúpula panorámica fue diseñada por el famoso arquitecto Norman Foster. Es en este edificio en donde cada 5 años se elige al presidente de Alemania, quien a su vez elige al canciller de la nación. Número 12. Si la Puerta de Brandenburgo es el lugar o monumento más visitado de Alemania, a tan solo una manzana al sur, hay otro monumento que también es memorial de un periodo trágico y oscuro de la historia de Alemania. Estamos hablando del Memorial del Holocausto en Berlín. El Holocausto fue el asesinato masivo patrocinado por el Estado de millones de personas judías por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Un vasto laberinto de 2.711 columnas de concreto de diferentes alturas honran a cada una de las vidas sacrificadas en este genocidio. Dicho sea de paso, Alemania es uno de los países en los que la negación del Holocausto es considerado un crimen. Número 13. La Gendarmenmarkt es considerada la plaza más bella de Berlín. Originalmente el asentamiento de un mercado del nuevo suburbio de Friedrichstraße, creado por Federico I a finales del siglo XVII, y que posteriormente sirvió de asentamiento de todos los inmigrantes franceses protestantes que huían de la Inquisición. De ahí que en esta bella plaza se encuentren 2 catedrales, una enfrente de la otra: la catedral francesa, originalmente de culto calvinista, y la catedral alemana, de culto luterano. En medio de las dos, en el centro de la plaza, la famosa Konzerthaus de Berlín. Todo un espectáculo de belleza urbana. Número 14.
Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, Berlín quedó dividida en dos sectores totalmente opuestos: el Berlín Oriental ocupada por las fuerzas soviéticas y el Berlín Occidental ocupada por las fuerzas aliadas. Quizás el símbolo más representativo de esta división sea el famoso Muro de Berlín, construido en 1961, y cuya caída en noviembre de 1989 marcó el fin de esta división. Hoy en día se pueden visitar los restos de este muro, como recuerdo de este triste periodo de la historia alemana. Pero el muro no solo es un memorial, sino también la galería de arte urbano al aire libre más grande del mundo, East Side Gallery, una galería de graffiti de más de 1.3 kilómetros de longitud. Número 15. La Isla de los Museos, situado en la parte norte de la isla del río Spree y uno de los complejos museísticos más importantes del mundo, fue construido entre 1830 y 1930 por orden de los reyes de Prusia y actualmente declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este complejo incluye 5 edificios museísticos de fama mundial, entre ellos el Museo Bode, que alberga una impresionante colección de arte tardo antigüedad y bizantino, y el Museo de Pérgamo, que incluye reconstrucciones originales únicas en el mundo, como la fachada del mercado de Mileto o la puerta de Ishtar de Babilonia. Número 16. Los berlineses aman su comida. Se dice que en las innumerables tiendas de doner kebab de Berlín se consume la sorprendente cantidad de 400.000 kebabs al día, el equivalente a 60 toneladas de carne al día. Además, cada año se consumen unos 700 millones de salchichas. El más popular de ellos, el currywurst, una salchicha frita en grasa caliente que se corta en trozos y se rocía con salsa de curry. Y no podemos dejar de mencionar el postre más famoso de Berlín. Es una dona rellena de mermelada. Se conoce en toda Alemania como berlinesa, pero solo en Berlín se llama simplemente Pfannkuchen o panqueque. Número 17. Iglesias de Berlín. Alrededor de 250 denominaciones del mundo llaman a Berlín su hogar y practican sus creencias en innumerables iglesias y edificios religiosos. Muchos de ellos también merecen ser visitados como lugares de importancia arquitectónica e histórica. Detenerse un momento en el interior de la Hedesteinskirche o iglesia conmemorativa, símbolo de la reconciliación tras la guerra, la Catedral Francesa de Berlín, construida en 1672 por los asilados del movimiento protestante francés. Número 18. Catedral de Berlín. Es la mayor iglesia protestante de Alemania, conocida localmente como Berliner Dom. Se encuentra en la sección norte de la isla de los museos. La catedral forma parte de un gran recinto museístico que fue construido en el siglo XIX por los reyes de Prusia y es una de las atracciones turísticas más visitadas de la capital alemana. La catedral es enorme y es el monumento más característico del corazón de Berlín. Tiene una longitud total de 114 metros, 74 metros de ancho y la punta de su cúpula alcanza una altura de 115 metros. Esto significa que está dentro de los edificios más altos de Berlín. Número 19. Inventos y empresas de Berlín. 100 años atrás, Berlín era el Silicon Valley de su tiempo. Se le conocía como Electropolis por la profusión de artilugios eléctricos inventados y desarrollados por Siemens y AEG, ambas radicadas en la ciudad. Londres tuvo el primer sistema de transporte subterráneo, Berlín los primeros tranvías eléctricos. Los ascensores eléctricos y el generador eléctrico fueron inventados aquí en Berlín. Número 20. Tecnología presente y futura de Berlín. Desde el derribo del muro de Berlín en 1989, Berlín se ha reinventado para competir con algunos de los mayores gigantes de la innovación tecnológica. Cuenta con el ecosistema de startups de más rápido crecimiento del mundo. Berlín es el centro de Europa para las nuevas empresas de digitalización y el epicentro de las mayores empresas de comercio electrónico en Alemania. Es el sitio de grandes empresas internacionales como Telecom, Cisco, Siemens, IBM, Oracle y otros. Número 21. Berlín es la sede del gobierno. Berlín es el centro de la toma de decisiones económicas y políticas de Alemania. Los principales órganos constitucionales de la República Federal de Alemania tienen su sede en Berlín: el Gobierno Federal, el Parlamento Federal y la Cámara de los Estados. Alrededor del Tiergarten, el mayor parque de Berlín, se encuentra el Reichstag, la Cancillería Federal y el Palacio de Bellevue, residencia oficial del presidente de la República Federal de Alemania. Número 22. Arquitectura moderna. La diversidad de los edificios presentes en Berlín abarca desde el pasado hasta el presente. Los visitantes pueden experimentar todo el panorama de la arquitectura modernista.
poseyendo edificios modernistas destacados por su importancia cultural e histórica. Entre ellos hay iglesias, museos y edificios industriales como villas privadas, escuelas y cines. Ahora veamos la Torre de Televisión de Berlín, que es el monumento más emblemático de la ciudad, con 368 metros de altura, donde se puede ver prácticamente toda la ciudad. Además recibe más de 1.2 millones de visitantes al año, lo que la convierte en la atracción más popular de la ciudad. Número 23. Tampoco hay que perderse los barrios residenciales de Berlín, especialmente Friedrichshain, Heusbach y Neukölln. Son clave para entender el famoso atractivo de la ciudad y explorar sus relajadas calles. Estos barrios acaban dando paso a los espacios verdes y lagos de la ciudad, más allá del centro, así como a lugares de interés cultural e histórico más fascinantes. Número 24. Los palacios de Berlín y Potsdam son un patrimonio histórico y cultural de la humanidad. Ya sea en Berlín o en la cercana Potsdam, podemos encontrar estos suntuosos palacios que dan testimonio de la grandeza del imperio prusiano y alemán. Entre ellos podemos mencionar al famoso Palacio de Charlottenburg, con sus majestuosos jardines, y el Bellevue, residencia actual del presidente de Alemania, ambos en Berlín. O los famosos palacios de Sanssouci y el nuevo Palacio de Potsdam, ambos en el cercano Potsdam. Número 25. El Palacio de Charlottenburg, joya del barroco y el rococó, construido por Federico el Grande a finales del siglo XVII, está ubicado en uno de los sectores más destacados de Berlín, el antiguo barrio de Charlottenburg, antiguamente un pueblo en las afueras de Berlín anexado a la ciudad hasta 1920, y que fue desarrollado como un lugar de hermosos jardines, parques y grandes viviendas por los ricos industriales del siglo XIX, siendo hoy uno de los barrios más clásicos de Berlín, principal zona de compras y oferta cultural al oeste de la ciudad. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración en búsqueda de maravillas alrededor de nuestro planeta.